y empezamos la grabación. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar sobre cartografía, ¿no? En el curso de geografía. Definición del concepto, o definición, perdón, de geografía. Bueno, según el gran geógrafo Carlos Peña-Herrera, dice que la cartografía es la ciencia que estudia la elaboración de cartas y mapas geográficos que empleando una escala y una proyección determinada van a facilitar la representación en un plano de la superficie total o parcial de nuestro planeta. ¿De acuerdo? Eso es algo que es importante mencionar. Entonces, en simple, profesor, ¿qué podría decir que si me preguntan cartografía? Bueno, es una ciencia que va a estudiar la elaboración de las cartas y mapas geográficos y que se van a representar ya sea en escalas o en proyecciones. ¿Por qué en escalas? Que eso lo vamos a tomar, lo vamos a mencionar más adelante. Porque obviamente si queremos representar en un papel, en un plano, en un mapa, la superficie terrestre, lo tenemos que realizar bajo algún tipo de mecanismo que nos permita justamente representar esa gran extensión de tierra o de terreno en nuestro mapa, en nuestra carta, en nuestro plano, ¿no? Eso obviamente se llama escala. ¿Y por qué proyección? Porque nuestra tierra, jóvenes, no es plana, es geoidal, ni siquiera es redonda, ¿no? Es achatada en los polos. Y para poder elaborar un mapa de nuestro planeta, necesitamos de estas proyecciones, ya sea una proyección cónica, una proyección cilíndrica, en el cual pues algo nos permita pues, ¿no? Ver sobre la superficie. Porque lamentablemente pues nuestro planeta tiene una forma en la cual pues para poder representar en el plano, necesitamos obviamente de estas proyecciones, que repito, ya lo voy a mencionar, no se preocupe. Algo importante que quiero mencionar es que nosotros los seres humanos, la sociedad en su conjunto, hemos desarrollado croquis, planos y mapas, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un croquis, un plano y un mapa? Me dirán muchos. Muy bien. Bueno, un croquis para empezar es una representación sencilla. ¿De acuerdo? Es una representación muy, muy sencilla, en la cual pues no se van a tomar en cuenta algunas proporciones ni distancias. Simplemente haces el bosquejo y punto, ¿no? Y eso todo el mundo lo puede hacer. En cambio, un plano, ¿no? Más bien nos representa la Tierra de manera plana, en vez de esférica, claro está, pero sí respeta justamente esas proporciones, ¿no? Ah, y para ello necesita pues de las escalas. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer un plano de mi casa para poder yo elaborarlo más adelante. Bueno, entonces yo utilizo pues el escalímetro, en la cual yo digo pues, a ver, 1 metro que hay en el terreno es 1 centímetro en el mapa. 2 metros que hay en el terreno es 2 centímetros que hay en el mapa, por ejemplo. Entonces, de esa manera estoy respetando esas proporciones para que luego cuando se realice la construcción se dé tal y como está en el mapa, o en el plano, en este caso, perdón. El plano, obviamente, a diferencia del croquis, se respeta esas proporciones, esas dimensiones, utiliza la escala y se encarga de dibujar cosas mucho más visibles y no tan extensas, como una casa, una calle, un distrito. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer dibujos de países, de continentes? Yo necesito de mapas. Y estos mapas representan pues territorios mucho más amplios, ¿no? Y tienen en cuenta pues básicamente la formación esférica de la Tierra. Se basan obviamente en la aplicación de proyecciones. Los mapas sí necesitan de proyecciones, ¿de acuerdo? De proyecciones. En cambio los planos, ¿qué necesitan? Escalas. Ahora, ¿cuáles son las principales representaciones jóvenes de la cartografía? Los mapas, los planos, los globos terráqueos, las cartas, los planiferios. La pregunta es, y eso viene como pregunta de examen de admisión, ¿cuál de estas tres principales representaciones eh, representa con exactitud
o casi con exactitud, porque lamentablemente la Tierra no puede representarse como tal por ser esférica. ¿Cuál de ellas representa con casi mayor exactitud las dimensiones del planeta Tierra? ¿Un mapa? ¿Un plano? ¿Un globo terráqueo? ¿Una carta? ¿Un planiferio? Correcto, el globo terráqueo. Y esa es la respuesta que tú tienes que decir. Un mapa, un plano descartado definitivamente porque no representa de manera fiel, ¿no? Ni siquiera las proyecciones jóvenes. Por ejemplo, la proyección cónica puede representar de manera fidedigna el polo norte y el polo sur, pero no aquellos países que se encuentran en el lado del Ecuador. En cambio, una proyección cilíndrica sí, pero a medida que eh, vayamos subiendo hacia los polos, va perdiendo esa fidelidad, ¿no? de representación. Lamentablemente, pues, ¿no? Eso es el problema de hacer una proyección en nuestro planeta, ¿no? Pero pese a ello, la cartografía ha ido evolucionando. Hoy en día, pues, se habla básicamente ya de, de un instrumento importante. No sé si habrán escuchado hablar sobre lo que es la teledetección, ¿no? La teledetección ya es aquella que se va a designar, ¿no? Como, no solamente como un medio de observación a distancia, sino que nos va a permitir pues tener una mayor información detallada, ¿no? Del espacio, ¿no? Y incluso utilizando equipos altamente sofisticados, pueden obviamente digitalizar todo, obviamente, el espacio aéreo, terrestre, etcétera, ¿no? Hablamos pues en este caso de los mapas temáticos, por ejemplo, ¿no? En fin, son obviamente temas que es importante destacar. Muy bien. Ahora, ¿ha habido cierta evolución con respecto a la cartografía, profesor? Por supuesto, ¿no? La cartografía jóvenes en los tiempos antiguos, ¿no? Eh, trazaba cartas, mapas, pero que obviamente eran muy, muy sencillas y muy complicadas de definirlas o de utilizarlas. Eran sin duda pues mapas que no ayudaban bastante, ¿no? A la eh, a, a poder conocer, ¿no? Un lugar terminado. Donde la cartografía empieza a tener fuerza e importancia y se desarrolla como tal, ya durante el siglo XV y XVI para adelante, con los grandes descubrimientos geográficos, por ejemplo, ¿no? Los avances de la cartografía se da pues en lo que nosotros llamamos el Renacimiento, ¿no? Época donde la burguesía, pues en su afán de poder buscar nuevas tierras, invierten para poder obtener, ¿no? las nuevas rutas comerciales que eran necesarias para incrementar su- sus capitales. Entonces ahí es donde empieza pues a surgir, ¿no? Y eso permitió pues que los grandes viajes, los descubrimientos, se puedan obviamente establecer lazos comerciales, marítimas, terrestres. Ahora, la cartografía durante el siglo XVIII y XIX, jóvenes, ha sufrido también un cambio rotundo. Ya las circunstancias políticas y económicas de aquella época han permitido pues que las cartografías se enfoquen netamente en definir los límites territoriales. Recuerden que Europa pues pasó por un tiempo después de la Segunda Revolución Industrial un tenso conflicto justamente por el afán de competir en los mercados. Producto después de esa tensión estalla, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Pero hay que recordar pues que no fue la única guerra. Desde el siglo XIX hubo muchas guerras, la guerra franco-prusiana, la guerra de los Balcanes, la guerra de Crimea. Entonces, fueron guerras obviamente que se dieron justamente por estas pugnas entre estos países capitalistas. Y la cartografía va a cumplir una función importante. Va a tratar pues de elaborar mapas, planos, con fines netamente estratégicos militares y también obviamente para determinar fronteras. En cambio, ya durante el siglo XX y XXI, la cartografía, pues ahora, a partir de los años 60, va a surgir pues la fotografía aérea, la fotografía por satélites, ¿no? Estos adelantos van a revolucionar tanto la cartografía como la topografía, ¿no? Y la temática. Entonces, algo que también es importante resaltar, ¿de acuerdo?
Muy bien, eso es algo que quería yo compartir con ustedes, algo rápido, porque en realidad, pues repito, nuestro propósito es resolver pues algunas preguntas con respecto pues a la cartografía, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a continuar. Ahora, dos cosas que siempre hay que tomar en cuenta y que siempre nos preguntan en los exámenes, escalas y proyecciones, ¿no? Las proyecciones no se preocupen, los voy a dar en el aula virtual, así que no tienen, no van a tener ningún problema. Pero sí, vamos hoy día a enfocarnos acerca de las escalas, ¿no? Entonces, uno de los elementos del mapa, ¿no? O de los planos, en este caso, son las escalas. Vamos a ver acá. ¿Y qué es una escala? Vamos a ver acá, disculpen un ratito, perdón. Muy bien, ahí está. La escala. Muy bien. La escala obviamente va a definir la relación entre la distancia medida sobre el mapa y la distancia que corresponde sobre la realidad, ¿no? El ejemplo que justamente les mencioné, ¿no? Sobre yo quiero construir mi hogar, necesito hacer un plano, pero para ello necesito una escala, para tener pues cierta representación de lo que hay un espacio terrestre que es amplio, yo necesito trasladarlo en un papel, en un plano, en un mapa. ¿De acuerdo? Entonces, ese digamos es lo que es el escala. ¿Qué tipo de escala existe, profesor? Existe lo que es la escala gráfica, en donde ahí aparecen pues las leyendas, los documentos cartográficos, ¿no? Y está dividido en dos partes. Una de ellas es el famoso talón y el otro es el cuerpo, ¿de acuerdo? El cuerpo. Y está la escala numérica, que es la que mayormente se ve en los exámenes de admisión. Se expresa obviamente mediante una fracción, donde tenemos un numerador y tenemos un denominador. ¿Qué significa o qué interpretación le damos esto que ven ustedes en su pantalla? 1 sobre 10.000. Ah, ya. 1 centímetro en el mapa, es el numerador, equivalen a 100.000 centímetros en el terreno. Y lo tenemos que representar así, ¿ya? En la mayoría de los exámenes, ¿ya? Eh, no te viene así, perdón, así. La mayoría de los exámenes te viene así, ¿no? Incluso con sus dos puntitos adelante, por ejemplo, ¿no? Más o menos así, ¿no? 1, 2 puntos sobre 10.000, por ejemplo. Ahí está, centímetros. Todo obviamente es en centímetros, ¿de acuerdo? Profesor, pero hay preguntas que me dicen en kilómetros. Muy bien, esos kilómetros, ¿en qué es lo que tenemos que convertir? En centímetros. En la siguiente diapositiva te voy a dar ahí algunas consideraciones que debes tomar en cuenta para poder resolver algún tipo de, en este caso, de pregunta. Ya, un ratito voy a borrar esta parte. Ya está. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, vamos a ver acá. Muy bien. Ahora, profesor, ¿y me puede decir qué son clases de escala? Porque ya, tipos es lo mismo que clases, no. Los tipos ya lo acabas de ver, son gráfica y numérica, no hay más. En cambio, las clases de escala va a depender, en este caso, de su representación. Por ejemplo, hay 3 clases de escala, jóvenes. ¿De acuerdo? Eso anótenlo, por favor. Tenemos la escala grande, cuyo numerador es 1, perdón, cuyo denominador es más o menos como mínimo es de 50.000 centímetros. Ya, su denominador. Esa es escala grande. Entonces, la escala sería 1 sobre 50.000, por ejemplo. La escala mediana, su denominador más o menos va a ser entre 50.000 y 200.000. Entonces, si tú ves una escala de 1 sobre 200.000, por ejemplo, esa es una escala mediana. Entonces, ¿y cuál es la importancia que tiene
es que lo que pasa es que, por ejemplo, si te dicen, ¿cuál es la escala que requiere un plano? ¿Escala mediana? ¿Escala grande o escala pequeña? Si tú sabes que una escala grande es 1/50.000, profesor, los planos utilizan una escala grande, 1/50.000. Correcto. En cambio, una carta topográfica sí requiere de una escala mediana. Por ejemplo, puede ser 1/50.000, perdón, 1/60.000 o 1/200.000, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo quiero representar un globo terráqueo, un mapa que es más grande? Tengo que reducir pues la escala. Necesito una escala más pequeña. Y la escala pequeña va después de un denominador de 200.001 a 1.000.000 o más. Por ejemplo, la Carta Nacional del Perú, jóvenes, es 1/100.000. De hecho, pues no es un plano, es una carta. Y una carta sabemos que es una escala mediana, pequeña o grande. Mediana. Porque ha superado los 50.000. Entonces es 1/100.000. Es una carta. Muy bien, una carta topográfica. En cambio, el mapa oficial del Perú, que es 1/1.000.000, ¿qué sería? ¿Mediana o pequeña? Pequeña, porque sabemos que la escala mínima para que sea pequeña tiene que ser de 200.000 para arriba. Y acá dice 1.000.000. Entonces es una escala pequeña. Y esa es la importancia, por eso que hay que saber cuáles son esas clases, cuáles son sus límites. ¿De acuerdo? Porque nos pueden preguntar de esa manera. Bien, dicho esa aclaración, ya nos vamos obviamente a recordar a unas pequeñas formulitas para poder, digamos, entender o resolver bastante algunos problemas que nos pueden acarrear. Nos quedan todavía 10 minutitos. Bueno, una vez que concluyen los 10 minutos, vuelven a entrar, chicos, para la ronda de preguntas, ¿sí? Muy bien, esto por favor tomen siempre en cuenta. Para poder resolver algún tipo de problemas que nos pueden que los exámenes que los exámenes se puedan presentar, es importante tomar en cuenta esta formulita. Profesor, ¿qué significa 1/x? Es la escala. Esto no te olvides, esto es la escala. ¿De acuerdo? Esta es la escala. Es igual a la distancia con minúscula, en este caso es la distancia, la D minúscula es la distancia en el mapa, no te olvides. ¿Ya? La distancia en el mapa. Y la D mayúscula es la distancia en el terreno. ¿De acuerdo? Con esta formulita es donde vamos a resolver eh, todos los problemas que concierne a cartografía. ¿De acuerdo? Entonces, repito, 1/x es la escala, que en algunos casos te lo dan, y otros te piden, obviamente, que lo halles. Y tenemos la distancia en el mapa y la distancia en el terreno. Si te dicen, ¿no? En un mapa de 5 centímetros, ¿ese 5 centímetros será distancia en el mapa o distancia en el terreno? Distancia en el mapa, ¿no? Pues dicen 5 centímetros, o sea, un mapa de hecho pues cabe en 5 centímetros. Pero si dice, pues en un mapa donde el terreno es de 200 kilómetros, en un mapa jamás va a caer por 200 kilómetros. ¿Esos 200 kilómetros dónde está? En el terreno. Entonces será en la distancia con la D mayúscula. Profesor, pero yo sé de que para poder resolver todo tiene que ser en centímetros. ¿Y qué pasa si tengo kilómetros o metros? Muy bien. Para ello, recuerda esto te va a ayudar bastante. Recuerda que un kilómetro es 100.000 centímetros. Entonces, dependiendo obviamente de la respuesta, tú vas a aumentar 5 ceritos o restarle 5 ceritos. Un metro equivale a 100 centímetros. ¿Cuántos ceritos tiene? 2. Un decímetro tiene un cerito, que vale 10 centímetros. Un milímetro vale 1,1, perdón, centímetros. Entonces, en base a esta medición, a esta transformación de kilómetros, de metros a centímetros, vamos a poder resolverlo. Mayormente jóvenes, lo que más tienen las preguntas son en kilómetros. En algunas ocasiones viene metros, rara vez viene decímetros, pero existen. Por eso es que estoy colocando todas las medidas posibles para que puedas resolver cualquier problema. ¿De acuerdo? Eso de aquí siempre tómalo en cuenta.
mm, no te preocupes en apuntarlo, esto también te lo voy a dejar ahí en el aula, así que no hay problema, ¿no? Lo importante es que recuerdes bastante esta, estas mediciones, o estas conversiones, perdón, para que puedas resolver cualquier tipo de inquietud, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer 3 ejercicios. Obviamente no cuento con una tablet para poder desarrollarlo, pero sí tengo ahí un ejemplo ya establecido en el PowerPoint y ahí voy a hacer otro en la cual ustedes quiero que desarrollen ustedes mismos para más o menos puedan obviamente dominar, ¿no? Que no es complicado. Ustedes saben bastante el tema de matemática más que yo, entonces de hecho pues ustedes me van a ganar, pero solamente es respetar esta fórmula, ¿de acuerdo? Vamos haciendo este tipo de, de hincapié. Vamos entonces a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Eh, de hecho que lo van a hacerlo muy rápido, ¿sí? Muy bien. No se olviden, una vez que terminemos, el Zoom se nos corte, vuelvan nuevamente, por favor, para la ronda de preguntas y luego ya iniciamos las clases con su profesora de aritmética a las 9:40 de la mañana. Muy bien. Vamos a ver acá. Perfecto. Miren acá. Y acá incluso yo lo resolví todo para que ustedes puedan tener en cuenta. Dicen, dos ciudades distintas o están a una distancia entre sí de 25 kilómetros, pero en un mapa separan entre sí 5 centímetros. Muy bien, 5 centímetros. Muy bien. Lo bueno de que este ejercicio, digamos, no nos está pidiendo, pues, o nos está pidiendo solamente la escala nada más, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros sabemos, ¿no? De que estos 25 kilómetros, ¿qué cosa vendría a ser? Distancia con mayúscula, D mayúscula, perdón, claro, D mayúscula o de minúscula. Estos 25 kilómetros, para empezar, ¿dónde van? ¿En el mapa o en el terreno? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a ver acá. Por ahí me preguntan. Por supuesto, en la D mayúscula. Entonces, vamos a colocar acá. A ver, acá, aquí, por favor, aquí, un ratito. Muy bien, entonces voy a colocar acá los 25 kilómetros porque es de mayúscula. Y dice, en el mapa 5 centímetros, 5 centímetros de hecho pues caben en un mapa, entonces vamos a colocar acá 5 centímetros. Pero no podemos hacer la formulita, o perdón, no podemos dividirlo porque esto está en kilómetros y nosotros tenemos que convertirlos a centímetros. Entonces, esto de acá va para adelante. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estos 25 kilómetros transformarlo. Recuerden que un kilómetro, ¿cuánto era? 100.000. ¿Cuántos ceritos eran? 5 ceros, ¿correcto? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es que estos 25.000, primero obviamente vamos a fraccionarlo, ¿no? Ya, este es un centímetro, sale 5 kilómetros, muy bien. Este es una escala 1, muy bien. Y a partir de ahí, estos 5 kilómetros vamos a añadirle 5 ceritos. Y esta es la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta, profesor? 1, su puntito, sobre 500.000, bueno, ya se me fue la 500.000 centímetros. Vamos por acá, más acá, ¿ya? 1, esta es la escala que te va a pedir, sobre, tú tienes que colocar esto, 500.000. Ahí está. Pero 1 sobre 500, 2, 3 centímetros. Correcto. Entonces, este va a ser la respuesta final. Recuerda, difícil que te pidan de frente en kilómetros. Tú tienes que transformarlo en centímetros. Y para ello tú ya tienes tu fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien.